el ataque al cuartel de Bayamo se produce simultáneamente al de Moncada. Simultáneamente. Y Fidel Castro opta, según me informó Raúl Martínez Araraz, que es el dirigente del grupo, a último momento, ya escasas semanas antes del ataque, es que se decide el ataque a Bayamo, porque la gran preocupación de él era qué pasa si Castro fracasa en el Moncada y los rebeldes triunfan en Bayamo. Otra cosa, cuando se va al ataque al cuartel de Bayamo, yo le pregunté a Martínez Araraz, ¿ustedes sabían cuántos soldados habían dentro del cuartel? No lo sabía. Habían escasamente 5 soldados. Y dentro del Moncada habían menos de 400 soldados. Es decir, la inteligencia que debió haber hecho Fidel Castro respecto a estos ataques fue muy pobre. En el propio cuartel de Bayamo había un rebelde que iba a llegar allí, que era local del pueblo de Bayamo, iba a llevar a Raúl Martínez Araraz disfrazado de sargento para que franqueara la entrada, es decir, que él lo conocía. Iban a tratar de inicialmente tomar el cuartel entrando por la posta principal. Sin embargo, cuando esta persona desertó junto con otras 3 personas más que desertaron allí, se cambia el plan de tratar de atacar el cuartel por el fondo. Había allí 2 cercas de púa, se le dio a Ñico López, una persona que ahora el régimen lo ha convertido en el héroe y el líder del asalto al cuartel de Bayamo, ya que los 3 jefes estaban en el exilio. Se le da a él el alicate para cortar la cerca de púa y a último momento se le olvida y es la persona que echa a perder esa parte del ataque. Tenemos que hacer otra pausa, pero ustedes sigan en sintonía para conocer más del ataque al cuartel Moncada y al cuartel. Gracias por seguir en sintonía. Regresamos con el tema del libro recién publicado por el profesor Tony de la Cova, El ataque al cuartel Moncada, de Moncada Attack, que estaba publicado en inglés por una universidad, la Universidad de South Carolina. Y es la primera obra académica después de 31 años de investigaciones y 115 entrevistas. Y hablamos también con Orlando Castro, que estuvo presente en el ataque al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo. El verdadero nacimiento, como dice el libro de Tony de la Cova, el verdadero nacimiento de lo que es la Revolución Cubana. Hablamos de 2 de los mitos que se despejan según tus investigaciones. La famosa frase de Fidel Castro, de la historia me absolverá, y el hecho de los enfermos pasados a cuchillo. ¿Cuáles son los otros 2? El otro mito es que ni Fidel Castro ni Raúl Castro dispararon un tiro durante el asalto al cuartel Moncada. Y yo me entero de esto y lo puedo comprobar porque Raúl Castro, cuando participa en la toma del Palacio de Justicia que estaba colindante al cuartel Moncada, que es donde Fidel Castro lo asigna, es decir, el lugar de menos riesgo, ya que él ni esperaba que Raúl Castro apareciera allí porque fue invitado por José Luis Tacende. Cuando Castro lo asigna a ese grupo, el grupo que toma el Palacio de Justicia, al llegar tratan de subir a la azotea y ven que hay un muro de contención de más de 5 pies de altura. No pueden disparar el rifle por arriba del muro y son los primeros que se retiran. Cuando Raúl Castro es capturado al día siguiente por la vía de ferrocarril, por un grupo que lo lidera el teniente Vicente Camps, lo llevan al cuartel y le hacen la prueba de la parafina y da negativa. Y el teniente Camps me contó a mí en ese relato que Raúl Castro empezó a mentirle, decirle que él era un guajiro de Virán y una serie de mentiras, pero que cuando él le pidió que se quitara la ropa para ver si tenía alguna herida en el cuerpo o un magullón en el hombro de haber disparado un arma, vio que tenía puesto calzoncillos atléticos y él me dijo que esa era una prenda que no usaban los guajiros, que supo que era de la ciudad. En el caso de Fidel Castro, después allí hubo un desparrame al llegar a la posta 3 de los rebeldes. Hubo un gran desorden, él no pudo controlar a sus tropas, que en el caso de Bayamo sí lo hace Raúl Martínez Araraz, y después yo entrevisté
a numerosos rebeldes que estuvieron ahí presentes, que Orlando mencionó, Héctor de Armas, Carlos Bustillo, Jaime Costa y otros, quienes me dijeron que no vieron a Fidel disparar. Hay un libro publicado en Cuba en 1973 que entrevistan al médico forense que va a la prisión de Boniato a tomarle la prueba de la parafina para ver si habían disparado armas los últimos 8 rebeldes capturados. Y Fidel Castro es el único que dice, a mí no se me hace la prueba de la parafina. Ponga ahí que dio positivo. O sea, él quería hacer creer que él había participado. Porque se hubiera desacreditado si el jefe del grupo sale que la prueba parafina es negativa. Pero ¿qué hay de la historia? Que realmente él nunca llega a entrar al cuartel Moncada y se pierde. Un hombre que conoció obviamente la ciudad de Santiago. No, es que ellos, Fidel Castro iba en el segundo vehículo. Yo entrevisté a Gustavo Arcos, que iba sentado en el asiento de atrás de Fidel Castro. Cuando ellos llegan cerca de la posta, el primer grupo de 5 rebeldes que van en el primer carro logran penetrar el cuartel, desarman a la posta. Sin embargo, una vez que ellos entran, matan al cabo de la guardia. Hay una ametralladora dentro del polígono del cuartel que la viran hacia la posta 3 y empieza a disparar. Esa ametralladora la estaba manejando el sargento José Virués Moraga, quien yo entrevisté en Puerto Rico, y una vez que esa ametralladora empieza a barrer la posta 3, más nadie puede entrar al cuartel. Y en eso Fidel Castro se queda afuera, ya ve que el factor sorpresa ha fallado, y ahí es cuando después se produce, después de 15 minutos más, la desorganización y retirada completa. ¿Y cuál es el cuarto mito? El cuarto mito es, ya hablamos de... Hablamos de las palabras de Fidel Castro, el que acabas de mencionar, sí, y que los enfermos no fueron pasados. Que los enfermos no fueron pasados a cuchillo, que Fidel Castro no dispararon un tiro, y entonces el otro mito es de que fueron torturados los rebeldes. Es una propaganda que el régimen ha llevado a extremos, ¿no? Diciendo, claro, todo esto lo inventa Fidel Castro en la historia. Los famosos ojos de que a Abel Santa María le sacaron los ojos, de que Boris Luis Santa Coloma fue emasculado, de que a Aide le quemaron los brazos con hierros calientes. Todo esto es falso y es fácil de comprobar porque después del ataque el Servicio de Inteligencia Militar le tomó fotografías a cada uno de los cadáveres de los rebeldes y le pusieron un papel con un número de identificación en el pecho. Castro, al llegar al poder, ocupa esos archivos y en las revistas en Cuba, en Bohemia y en Verde Olivo, han publicado más de una docena de fotos del Servicio de Inteligencia Militar de los rebeldes muertos. Ellos tienen la foto de Abel Santa María, nunca la han publicado. Además, aquí en Miami reside Manuel Bartolomé, el dueño de la funeraria Bartolomé, quien el alcalde de Santiago de Cuba le pidió que recogiera los cadáveres de todos los rebeldes muertos. Y él me ha dicho a mí que ninguno de esos cadáveres tenía señales de tortura o desmembramiento. Ahora, y Aide Santa María se suicida precisamente un 26 de julio. Efectivamente, se suicida cuando ella ve lo que ha pasado con el Mariel, cuando ve las turbas que se han lanzado a la calle a golpear a los que se iban del país, y aparentemente quedó defraudada, decepcionada con aquel proceso del cual ella había sido parte. Ahora, Orlando, para ustedes que fueron con ideales, con lo que considerabas, como tú decías, era el factor de los principios que había que cumplir y arriesgar la vida, tú cumpliste 17 años en prisión. Bueno, yo cumplí después 17 años durante el régimen de Castro, indudablemente, como cumplieron otros, que como Mario Chávez cumplió 30 años en prisión. De hecho, a ti te condenaron a 30 años. A mí me condenaron a 30 años, pero en la amnistía, la generosidad de la revolución. Solamente 17. Nada más que 17, así que por eso logré llegar a este país con mi esposa y reunirme. Que de hecho tu esposa Georgina Cid cumplió 17 años en prisión. Ella también cumplió también 17 años en prisión. Tenemos que hacer otra breve pausa. Ustedes
ustedes sigan en sintonía.